Parking brake, comprobamos cinturones, a ver, mezcla rica, gases, on la batería y on el alternador. A ver las luces y vamos a pegar una voz antes de cerrar la cúpula para que se aparten los insensatos del arco de la hélice. Y arrancamos. A ver, vamos a ir viendo la presión y la temperatura. Voy a cerrar la cúpula porque con este ruido es imposible. Bienvenidos a nuestro tercer episodio del Skyrider, nuestro segundo en Vietnam y el último de la serie. Bueno, yo espero que os guste, que pueda transmitiros algo que aún desconocíais y animar a todos aquellos que quieran completarlo a que utilicen los comentarios para ello. Cultura aeronáutica, señores, que la estamos perdiendo. El que sepa algo más, que lo deje en comentarios. Vamos a devolverle algo a este mundo que tanta satisfacción nos da. Venga, meteros en el espacioso A1E y vamos a volar sobre Tailandia y Vietnam. Este avión moteado con ese camuflaje tan bonito del sudeste asiático en dos verdes y un marrón. A mí me encanta este camuflaje, desde luego. Yo creo que le queda bien a cualquier avión. Bueno, vámonos, que vamos a vivir experiencias dignas de ser condecoradas esta vez. Venga, al aire. En marzo de 1966, 2.000 hombres del ejército de Vietnam del Norte, encuadrados en el regimiento 95, atacaron la base conjunta de los boinas verdes y del ejército de Vietnam del Sur de A Sau, cerca de Laos, en la frontera. A Sau estaba enclavada en un valle y el ejército de Vietnam del Norte pues tomó todas sus colinas. Los A1 de la USAF, del todavía primer Air Commando Squadron, con base en Pleiku, fueron enviados para hostigarles. La situación era la que un aviador de SPAD comentaba mucho tiempo después. Entrar en ese valle, dijo, era como volar en el estadio de los Yankees, pero con todas las gradas tiroteándote. Muy expresivo, ¿verdad? El 10 de marzo de 1966, el mayor Duffer W. Myers fue alcanzado por disparos provenientes de estas singulares gradas. Y los daños de su Skyrider fueron fatales, tan graves que tuvo que tomar tierra en el mismo aeródromo de A Sau. La zona, ya os lo podéis imaginar, estaba literalmente peinada por la fusilería y la artillería ligera enemiga que estaba implantada en todas las colinas cercanas. Además, el ejército de Vietnam del Norte, obviamente, decidió ir a por Myers, impidiendo cualquier posibilidad de rescate. Así estaban las cosas para el aviador. En su base, en Pleiku, la situación de Myers era, pues obviamente, objeto de preocupación, ya os lo podéis imaginar. Era seno de planes de rescate que eran una auténtica locura y eran descartados uno a uno. Pero entre sus aviadores, el también mayor Bernard F. Fisher, del primer Air Commando Squadron, comentó: idea por él. Y así, sin más, se subió a su A1E Fat Face número 52, 132.649, que ya era un veterano en esto de saborear el peligro, y se fue a por él, sin nada más. De hecho, este avión ya había sido derribado cerca de una localidad llamada Can Tho en mayo de 1965, causando la muerte además de sus dos ocupantes. El avión fue luego posteriormente recuperado por un CH-54 Crane y bueno, y fue restaurado. Bueno, Fisher llega allí. El plan que tenía era sorprender a las fuerzas que estaban hostigando el aeródromo. Él pensaba que nadie se iba a creer que iba a poder aterrizar o que se iba a atrever a aterrizar en ese lugar. Fisher llega, hace una vuelta, hace un vuelo para reconocer un poco la zona y hace pues aquello que solía hacer cualquier piloto de SPAD cuando querían evaluar la amenaza antiaérea enemiga: dar una pasada y ponerse a tiro. Era su modus operandi.
De paso, pues observó que el estado de la pista era muy malo, con algunos socavones provocados por la artillería. Esta primera pasada pues no pudo ser utilizada para aterrizar, porque la pista estaba literalmente llena de huecos. Se acabó el factor sorpresa, toca dar una segunda pasada. Y en esta ocasión a lo mejor los vietnamitas ya lo están esperando, como así fue. El A1E de Fisher entró bajo, con una lluvia de metralla encima del aeródromo. En un lateral, ya os podéis imaginar, estaban los restos del avión de Myers, ahí caído y completamente descompuesto. Se pueden ver en algunas fotos del aeródromo en aquellos días. Los tiradores enemigos empiezan a acosar al piloto derribado, impidiéndole llegar al avión de Fisher, y otros se dedican a dispararle directamente al avión de Fisher. Están bajo un fuego incesante, ya os lo podéis imaginar. Entonces Fisher movió su avión acercándolo a su compañero para así lograr darle un poco de cobertura y ya de paso mover el avión y dejarlo en posición contraria a la de que había utilizado para aterrizar, para enfilar la pista y despegar. Fisher desatendió los mandos y agarró a Myers metiéndolo de cabeza en el asiento del copiloto de su A1E. El avión aceleró, acosado por el fuego de fusilería y esquivando los cráteres, logró encontrar el aire y salir de aquella locura. Aquel viejo Fatface aterrizó en Playco con ambos aviadores sanos y salvos, pese a que en su estructura había encajado 19 impactos. El mayor Bernard Fisher recibió por esto la medalla de honor, por su arrojo en el rescate del mayor Duffer W. Myers. La tenía bien merecida, en primer lugar por el arrojo que había demostrado, por la valentía de actuar de esa forma tan temeraria, y en segundo lugar por no dejar a su compañero. En 1967, las unidades conocidas como Air Commando de Skyrider de la USAF fueron denominadas Escuadrones de Operaciones Especiales, en inglés Special Operations Squadrons. Por sus siglas en inglés se podría traducir por el acróstico SOS, y ya veréis cómo esta denominación casual les venía al pelo. Pero fueron mejor conocidos por el código que se solía utilizar para su llamada de radio. Este código fue Sandy. Con el tiempo y por el carácter de su misión, el nombre de Sandy pues queda unido inseparablemente a los A1 Skyrider. Estos escuadrones fueron 3 en total. El primer SOS, que tenía un radiocal Hobo, el 602 SOS, Radio Call Firefly, y el 22 SOS, Radio Call Zorro. Se basaron ahora en Tailandia, muy cerca de la frontera de Laos, en la base aérea de las Reales Fuerzas Aéreas de Tailandia, Nakhon Phanom, llamada por los aviadores de la Fuerza Aérea estadounidense como Naked Fanny, algo así como Fanny la que no lleva mucha ropa. Oír Sandy por la radio para un piloto abatido yo creo que debería de ser como escuchar una voz al final del túnel, ¿no?, diciéndote aún no es tu hora. Eran sumamente apreciados estos pilotos de estos aviones. Un piloto de Zut, por ejemplo, dijo que un aviador de Sandy lo pasaría realmente mal al tener que pagarse de su propio bolsillo una copa en el bar por falta de costumbre. Ahora lo veremos, pero se lo tenían bien ganado por el riesgo que corrían y la esperanza que también debían de transmitir a la gente que estaba en el suelo. Riesgo que era minimizado por los pilotos de Skyrider, que solían decir que era más fácil para un tripulante de SPAD ser derribado por resbalar en un charco de aceite dejado por su propio avión que por la bala enemiga alguna. Y es que el R3350 suelta aceite con ganas. Vamos a volar en una de estas misiones Sandy, en la que los aviones de los Special Operations Squadron cubren a un helicóptero HH-3 Jolly Green Giant en su labor de rescate. Atención, que esto no es apto para sensibles.
Debería de poner tiempo en el vídeo, esto que hacen algunos youtubers de decir, bueno, si saltáis este punto, el corazón nos va a dar un acelerón. Nos gustan los acelerones, ¿eh? Pues venga, vamos allá. El entonces capitán Richard Drury era un expiloto de Boeing B-52. En 1968 formaba parte del plantel de aviadores del primer Special Operations Squadron en Nakhon Phanom. Con el tiempo, este impresionante piloto de dilatada y variopinta carrera aeronáutica exploró el ámbito editorial y en 1986 publicó un libro sobre su experiencia en Vietnam, que es el relato sobre el A1 Skyrider más vendido. El nombre es My Secret War. Fue publicado en la editorial San Martins allá por el año 86, como decíamos. Es, yo creo, una de esas joyas que no puede faltar en la biblioteca de un aerotrastornador. Drury va a ser nuestro Cicerone en una misión Sandy. Bueno, nos vamos a introducir en su A1H, conocido como Midnight Cowboy, como luce ostentosamente escrito en letras góticas doradas en el capó de su motor. En esta ocasión, un A6 Intruder de la US Navy ha caído en Laos. La primera SOS tendrá que cubrir al Jolly Green Giant, que ha de sacar a sus dos tripulantes de allí. La noche anterior el protagonista encuentra el sueño repasando los mapas de la zona y los posibles emplazamientos de la antiaérea enemiga. Pero también esto es un poco inútil a veces, porque era conocedor de la posibilidad de que el enemigo pudiera utilizar defensas móviles como los ZSU-23 o simplemente que haya un error de la información que tenían, ¿no? Del servicio de información que les prestaba esta documentación, o bien directamente los pilotos podían encontrarse en un lugar que ellos no esperaban. La mañana siguiente, Drury asegura el anclaje de su sistema de extracción Yankee, un aparejo de eyección del piloto muy diferente a la eyección tradicional que todos tenemos en mente y que, si sois pacientes, analizaremos al final. A los pilotos caídos se les asigna la llamada de radio ITO 516 Alfa e ITO 516 Bravo. Para hacer contacto con ambos, claro. Drury lo que tiene que ir haciendo es, cuando esté sobre la zona, ir escaneando, moviendo las frecuencias mediante el radiogoniómetro que lleva instalado en el avión y esperar a que haga contacto con alguno de estos pilotos. Y esto, por supuesto, lo hace pasando a pocos centímetros o a pocos metros del enemigo, claro. Esta es la naturaleza de la misión. Uno de estos pilotos tiene heridas en la espalda y en un brazo. Al final consigue contactar con ambos. Los aviadores encima están cerca el uno del otro. Eso facilitará las cosas. Desde luego le facilitó las cosas, porque al estar cerca el uno del otro fue fácil encontrarlos por la radio, ¿no? Para asegurar la posición que el piloto que ha caído tiene en tierra, el A1 tiene que hacer una maniobra bastante peligrosa, es descender y dejarse ver. ITO 516 Alfa y Bravo han de avisarle cuando vean al Sandy sobre su vertical. Y haciéndolo, pues ya os podéis imaginar que no solo se hace visible para los malogrados aviadores que han caído, sino también para la antiaérea, que está, en este caso, extrañamente callada. Yo creo que esperando el mejor momento para derribar al Midnight Cowboy. Las pasadas son muy bajas. Para que os deis cuenta, estos sobrevuelos se hacen a 100 pies. ¿Qué son 100 pies? Pues 30 metros. Rozando los árboles. Pero bueno, para ser más gráficos, ¿sabéis cuánto mide un edificio de 5 plantas? Pues más o menos pueden medir algo más de 20 metros. O unos 20 metros. Pues daros cuenta que más o menos esta medida de un edificio de 5 plantas es la altura que lleva nuestro A1 Skyrider en cada una de estas pasadas.
Y también, ya os lo podéis imaginar, hay vegetación, hay árboles altos. Bueno, de repente, y para alivio de nuestro protagonista Richard Drury, se oye por los cascos ahora, Spad, ahora. Se cuela en los auriculares de Drury. Es Ito 516 Alpha, ya lo tiene ubicado. El aviador del Spad ha de hacerse una imagen mental de la zona y hacerlo con precisión y en pocos minutos, y en pocos segundos. Hay que volver a dar otra pasada del mismo estilo para ubicar al otro piloto. El capitán Drury ya tiene a los dos y sale de la zona indicándoles a los aviadores navales caídos que preparen sus bengalas rojas a su señal. Mientras lo dice, pues va totalmente escaneando la vegetación. No se ha oído todavía ni un solo disparo y eso es muy raro. El punto de Drury, otro Spad, a los mandos de Jim Bender, lo saca de su ensoñación. Ha encontrado un camión radar que seguramente dirija cañones antiaéreos. Los dos Spad enfilan al camión sin dudarlo, para atacarlo y quitárselo de en medio. Es muy peligroso, pero el primero de ellos, que es el de Bender, es acribillado. La dureza del avión permite a este aviador salir con su maltrecho Skyrider de allí. Su A1 había sobrevivido de milagro al impacto de la antiaérea. Su avión ahora mismo está chorreando fluido hidráulico y desde luego tiene que abandonar la misión. Y va a llegar in extremis a Nakhon Phanom. La verdad es que no nos extraña después de lo que hemos estado viendo. Ya llevan 4 pasadas a baja, bueno, con estas 5 pasadas sobre una zona donde la noche anterior se ha registrado que se haya estrellado un avión enemigo y por tanto debe de estar llena de enemigos. Sin punto, Drury queda solo y volando sobre una zona donde el enemigo ya ha dejado su mascarada atrás y ahora practica el tiro al pichón con el Skyrider de nuestro protagonista. Tengo que deciros que la misión Sandy es coordinada por un avión FAC, un Forward Air Controller, un avión que está más o menos alejado, pero que tiene a la vista todo el emplazamiento. Este controlador aéreo avanzado otea el escenario desde la seguridad muchas veces de su altura. El Skyrider se pone en contacto con él, va a ponerse a tiro para que el FAC pueda situar las ocultas posiciones de la antiaérea. De esta manera podrán ser transferidas a los cazas de ataque que van a aparecer en el escenario como un terrible dragón echando fuego por sus fauces y reduciendo el ímpetu de cualquier cañón. La pasada del Skyrider Midnight Cowboy es suicida, ya os lo podéis imaginar. Drury oye a uno de los pilotos en tierra: "Se están cebando contigo, Spad". Por lo menos jugarse la vida sirve de algo y el Forward Air Controller ya tiene esas posiciones. También hay que ver la capacidad de otear que tiene esta gente y de mentalmente apuntar las coordenadas en las que tienen que ser luego transferidas a los cazas rápidos, los cazas de ataque que van a hacer una pasada rápida sobre este objetivo. De hecho, cuando estos aparecen y después de un gran estruendo, se vuelve a la calma del principio. Sandy sabe que puede ser una jugada y solo hay una manera de comprobarlo. ¿Sabéis cuál es? Ponerse de nuevo a tiro. Tras esta pasada vuelven los disparos con la advertencia de Ito 516 Alpha, quien grita: "Sandy, aquí hay algo muy gordo, al oeste de mi posición, tal vez cañones de 37 o 57 milímetros". Vaya, no es el día. Drury volvió a pasar, esta vez ya haciendo eses, para ponerle dificultades al tirador, y las explosiones y balas que sorteaba le hicieron instintivamente, bueno, tan instintivamente como inútilmente, bajar la cabeza, ¿sabes? Como si tal acción pudiera evitar un impacto de bala que además volaban a la velocidad del sonido. Para su sorpresa, obtuvo recompensa. El FAC le informa de que había visto de dónde venían los disparos
y llevó hasta allí de nuevo a una pasada de los cazas de ataque que volvieron a bañar con metralla toda la zona. Después de esta pasada, la antiaérea enemiga se reduce a una sola ametralladora. Drury entonces lanzó cohetes contra ella y pidió al FAC que volviese a desplegar un ataque contra la posición marcada con estos cohetes. Desde luego que la valentía de Drury solo queda empequeñecida por quienes manejaban esa artillería abriendo fuego después de todo lo que les había pasado por encima. Sin duda, aquellos soldados tienen mi máximo respeto. El Sandy de Drury va a coordinar el rescate. La zona ha sido despejada, se supone, y ahora se informa al HH-3 Jolly Green Giant que ha de situarse resguardado en una colina, esperando para que los Skyrider señalicen la zona y creen como una especie de pantalla de humo para proteger su expuesta figura. Drury dispara unos cohetes de fósforo blanco para señalizar a los SPAD que componen lo que se llama la patrulla fumígena, es decir, los encargados de disparar sus cargas para sembrar de humo blanco un lateral de la colina, la zona que debe ser ocultada. La imagen del grupo de Skyrider picando en fila india, en pescadilla y tendiendo ese manto vaporoso en el suelo debió impresionar a los pilotos caídos. Como en una coreografía perfectamente ensayada, el HH-3 aparece en la escena, por un lado, mientras la patrulla fumígena salía de esta escena haciendo fintas para no ser alcanzados por el otro. Drury no solo le da cobertura al gran y vulnerable helicóptero Sikorsky, sino que también dispara cohetes de fósforo blanco para marcar dónde estará más o menos el aviador Ito 516 Alpha y grita a este piloto caído que ahora ha de prender su bengala roja. El helicóptero desaparece entre el humo blanco y el silencio que mantiene parece eterno. Un clac en la radio se cuela por los auriculares de Drury. Dio paso a la acelerada voz del piloto del Jolly Green Giant. «Sandy, tengo al primer superviviente, guíame al otro». Drury no pierde el tiempo, desciende y vuelve a enfilar con los cohetes de fósforo blanco apuntando cerca de la posición de Ito 516 Bravo. Ito 516 Bravo, aquí Sandy 1, dispara la bengala ahora. Y un humo rojo empieza a brotar entremezclándose con el blanco de la cortina fumígena, que ahora se desestabiliza arremolinándose entre las 5 palas del rotor del HH-3 y de nuevo el silencio por la radio. Con un nervioso Skyrider recorriendo la zona oteando cualquier posible amenaza. Puedo meterme en la cabeza de Drury, asolada por miles de dudas, de si aquellos soldados de la antiaérea realmente estarían aún en posición de abrir fuego en ese momento, justo en el momento en el que más vulnerables eran. De repente, Sandy 1, tenemos los 2 supervivientes. Vámonos de aquí de una maldita vez, interrumpe el piloto del Jolly Green Giant. ¿Podéis imaginarlo? En ese momento debería ser pletórico. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. El HH-3 empieza a tomar altura, mientras los Skyrider, que forman parte de la patrulla, sueltan sobre la zona fuego de supresión, disparando sus cañones, soltando bombas de racimo, todo lo que pueden, todo lo que llevan. En una perfecta sinfonía interpretada por quizás demasiados músicos para tan solo 2 asistentes, esos 2 pilotos caídos. Desde luego, ambos aviadores caídos habían vuelto a la vida a un elevado sacrificio, que solo es justificable desde el respeto al compañero en apuros que tenían estas fuerzas, las Fuerzas Armadas estadounidenses. La verdad es que debía ser muy reconfortante para un aviador estadounidense en Vietnam que si caía iba a intentar movilizarse a todo este personal, a todo este despliegue y a toda esta gente para traerlo a casa, ¿no? Puedo entender por qué estos aviadores de SPAD no pagaban ni una copa de su bolsillo,
Yo, como suelen decirse en las películas americanas, yo los invitaría hasta quedarme sin blanca. El valor de estos aviadores del Special Operations Squadron sería gratificado con otra medalla de honor en otro de sus pilotos, en este caso una 1H Skyrider. Esta vez ya no vamos a volar con Drury, sino con el 602 SOS y con otro piloto. El 1 de septiembre de 1968, un Phantom cae en las cercanías de Dong Hoi, en pleno Vietnam del Norte. El oficial de armas del F-4 estaba herido y había sido ya capturado, pero había que rescatar al piloto. El teniente coronel William A. Jones III voló su avión, llamado American Proud, sobre la zona y se dio cuenta que el superviviente estaba en una zona diferente a la que se le había marcado y sobre la que todo el mundo, todo el operativo estaba buscando. Es lo mismo que hemos dicho antes. Los pilotos de SPAT reciben unas órdenes, pero estas órdenes de la inteligencia pueden ser totalmente falsas. Tienen que improvisar sobre territorio enemigo a 100 pies de altura y en una zona muy hostil. Era el día a día de esta gente. Para mejorarlo todo, esta zona estaba justo en la que encuentra el piloto, estaba muy bien cubierta por la antiaérea enemiga, que obviamente, es lógico, están rodeándolo para intentar alcanzarlo. Tocaba bajar, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Hay que hacer de blanco para fijar las posiciones de esta antiaérea. Y ya de paso, a ver si se puede neutralizar alguna de estas baterías. Así que prepara sus bombas CBU-38, vuela lento e intenta ir apuntando. Pero de la inmensidad del manto verde aparecieron trazadoras que William Jones no pudo esquivar. La metralla entró en la cabina. Todavía no lo sabía, pero su sistema de extracción Yankee estaba dañado y también provocó un fuego. Precisamente su punto fue el que indicó a Jones que tenía un fuego en cabina, detrás de él. Pero no podía abandonar el avión ni tampoco abandonar la zona. Tenía que señalar a todo el mundo dónde estaba oculto el superviviente porque él lo había localizado. Así que William Jones aguantó el calor abrasador sobre su cuerpo mientras daba una pasada para señalizar con cohetes la posición del piloto caído. Cuando esta fue constatada por el resto del operativo de rescate, y solo en ese momento el teniente coronel enfiló con su A1H Nakhon Phanom. Intentó saltar, pero sorpresa, su sistema de eyección no funcionó. Aquel aviador fue rescatado con éxito y William Jones llegó con quemaduras graves de segundo y de tercer grado a la base tailandesa. Aterrizó su avión hervido prácticamente dentro de su cabina. ¿Qué os parece? Por supuesto que le dieron la medalla de honor por esto. Aguantó ese calor porque él sabía que era la garantía de que ese piloto iba a ser encontrado. Sin duda es gente que recordar, Jones III murió en 2016 en un accidente de aviación privado en Virginia. Era un aerotrastornado empedernido, como lo era Drury. Precisamente el American Proud, el avión de esta ocasión, fue reparado y siguió volando y fue la última baja del SPAT en todo Vietnam. La última baja de las fuerzas estadounidenses. Fue derribado sobre Laos en el año 1972. Su piloto por lo menos consiguió sobrevivir y fue rescatado. Estos aviones iban al combate con una carga muy dispar, que mezclaba bombas de racimo CBU-38, lanzacohetes de fósforo blanco, un tanque de 1130 litros y un pod con un minigun de 762, como el minigun que montaban los Waze o Hiwis, los helicópteros.
pero las cargas eran tan variadas como llevar bombas Mark 81, Mark 82, bombas de 250 libras, 500 libras, 1000 libras. Este avión es que podía llevar cualquier cosa. Ya lo sabéis del episodio anterior, ¿no? Hay incluso un avión que llevó una de esas bombas termobáricas. He llegado a ver fotografías con SPADs, con bombas termobáricas. O sea, impresionante. El 7 de noviembre de 1972, el Skyrider veía por última vez acción en Vietnam con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Volvió a contribuir a rescatar. Esta vez la operación fue para salvar a unos supervivientes de un UH-1 Huey o Huey caído en Quang Tri. Los Skyrider ahora, que habían sido declarados excedentes por la USAF, fueron entregados en 1973, llegarían a Vietnam del Sur para engrosar sus filas. No iban a tener descanso, vamos, siendo aparatos que serían muy utilizados por Vietnam del Sur. Y es que en Vietnam del Sur hubo aviadores vietnamitas que acumularon más de 4.000 horas de vuelo en este tipo, que dice mucho del denodado esfuerzo de esta gente y también de su habilidad para sobrevivir. Uno de ellos fue el carismático piloto Nguyen Cao Ky, que fue, y yo creo que tal vez impulsado también por su mando en los escuadrones de Skyrider de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, vicepresidente y primer ministro de este país. Cao Ky siempre recordó muy cariñosamente este avión, aunque solía admitir que la primera vez que lo voló, allá por 1964, estuvo a punto de perder el control de lo que él decía que era un tigre saltando al cielo, y él intentando dominarlo con toda la fuerza de sus brazos y de sus piernas para compensar con el timón el enorme par motor que tenía ese gran Skyrider que pilotaba ahora. Al día siguiente, recuerda el propio Cao Ky, ya participaba en su primera misión en un Skyrider contra el enemigo. Así iban las cosas en Vietnam del Sur. Un año más tarde, Cao Ky dirigiría su escuadrón más allá de la zona desmilitarizada en Vietnam del Norte contra las bases del ejército de Vietnam del Norte en Dong Hoi, en represalia contra los ataques que el Vietcong había hecho contra las bases de Estados Unidos y de Vietnam del Sur. Esta acción es muy meritoria, pues los aviones que se encontraron con una zona que desde luego estaba muy bien defendida, y cuando regresaron a la base, todo su escuadrón, reportó daños, impactos. Los 24 aviones que fueron. A él, de hecho, le entró una bala dentro de la cabina y la encontró, la conservó y se la regaló a su mujer, que imagino que aparte de interesarle mucho una bala, también la recibiría gustosa porque contribuiría mucho a su calma y su relax. Cao Ky y sus SPAD resultaron decisivos en otro intento de golpe de Estado, del que ya hablábamos, ya no sé si en el segundo episodio, cuando contribuyó a su fracaso simplemente haciendo merodear por Saigón sus Skyrider cargados hasta los topes y amenazando con bombardearles. Él mismo resaltó que pudo intimidarlos porque encima el Skyrider pudo volar sobre Saigón durante 3 o 4 horas, merced de su gran alcance. Como vemos, el acceso de Nguyen Cao Ky en política debió mucho al SPAD, y yo creo que esta fue la razón por la que este lo amó muchísimo durante toda su vida y lo recordaría incluso después. Bueno, Nguyen Cao Ky es una figura digna de estudiar, muy carismático desde luego. Además, solo hay que verlo en las fotografías, siempre sale con un uniforme de vuelo peculiar. Y además me llamó mucho la atención que fue el primer exdirigente de Vietnam del Sur con permiso para visitar Vietnam
del Norte comunista unificado, nada más y nada menos. Desde luego, este hombre debería ser un encantador de serpientes. Bueno, Vietnam del Sur tenía en 1973 sus días contados, pese al aporte de todos los expats del mundo que le hubiera querido transferir la USAF. No se pudo impedir el rulo que supuso la gran ofensiva de primavera que el ejército de Vietnam del Norte comenzó en abril de 1975. Precisamente ahora hace su aniversario. El teniente Nguyen Lan del 518 Fighter Squadron, uno de los 6 escuadrones con Skyrider de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, fue desplazado a la zona fronteriza con Vietnam del Norte, a la zona del río Thach Han. Atacó las columnas de tanques que allí estaban cruzando la frontera y logró que se le acreditasen 17 carros destruidos en una semana en el frente. Pero todo era en vano y Vietnam del Sur se estaba desmoronando a una prisa inaudita. Mientras las interminables divisiones enemigas se desparramaban por toda la frontera y los habitantes de esa zona se acumulaban en las plazas traseras de los A1E que volvían retirándose, replegándose hacia el sur. Fue el caso que vivió el mayor Ho Van Hien del 514 Fighter Squadron cuando voló del frente a posiciones de retaguardia a Bien Hoa, base que estaba a las afueras de la capital de Saigón además. Llegó a subir 25 personas, según cuenta, en su A1E, huyendo de una violenta represalia del ejército de Vietnam del Norte y los efectivos del Vietcong que se le iban añadiendo por el camino. Ho Van Hien muestra cómo hasta Bien Hoa llegó a ser una base peligrosa y sus efectivos tuvieron que volar a Tan Son Nhut. Y en poco tiempo hasta esta estaría en serios problemas, desplazándose entonces al extremo sur, a una base que se llama Bien Thuy. Los pilotos survietnamitas se abalanzaron desesperados contra las columnas del ejército de Vietnam del Norte, quienes estaban bombardeando con morteros y artillería de forma discriminada la capital Saigón, sin importarles si realmente aquellos fuegos caían sobre población civil o población militar. Los pocos defensores de la capital acabaron muriendo o claudicando. Saigón había caído. Ho Van Hien utilizó su A1E, según cuenta, como también lo hicieron sus compañeros, atestándolo de refugiados, intentando utilizarlos como un puente aéreo, un ferry, desde Vietnam del Sur hasta Tailandia. Su intención era, pues eso, crear una suerte de vuelos ferry para refugiados, hasta que el carburante y el avión le dejasen, o la situación le dejase. Pero al llegar a la base tailandesa de Utapao, con su primer grupo de refugiados, los antes aliados estadounidenses, para su sorpresa, les recibieron con las armas en ristre y le obligaron a entregar su arma y su equipo de vuelo. Confiscaron hasta su avión. Ante su mirada frustrada, la guerra había acabado. Ya no podía hacer nada más por nadie. ...266 Skyriders se perdieron en combate en Vietnam. Se llevaron la vida de 144 pilotos. Aquí he querido rendirles un modesto homenaje. Un homenaje a aquellos que sobrevivieron y a los que no lo hicieron. Estos aviadores constataron que gracias a su pericia
y su valor, unas misiones que ya lo estáis viendo muy expuestas, en las que básicamente su misión era esa, precisamente exponerse, unos anacrónicos A1 Skyrider eran imprescindibles en la época de los radares y de los misiles, en la misma arma aérea que hacía volar unos SR-71 Black Bear a 70.000 pies y a Mach 3, ellos volaban reptando prácticamente a 100 pies y a 300 km/h, siendo igualmente válidos para la USAF. Aún habría un desconocido epílogo del SPAD, pues en la República Centroafricana y en Chad operaron este avión, y de hecho Chad los empleó, que yo ya he podido averiguar en misiones de combate hasta 1979, pero eso es otra historia, una historia que no he podido averiguar para traerosla, quizá en un futuro. Parece mentira, pero África es el gran ignorado. Bueno, un pequeño regalo para todos aquellos que, como unos campeones, habéis aguantado hasta el final de este nuestro último episodio del Skyrider. Una curiosidad por haber aguantado el peñazo, va. El curioso sistema de Stanley Aviation, sistema de extracción Yankee, con el que fueron equipados unos pocos A1 Skyrider. Se puede distinguir por el gran tubo que está instalado en diagonal detrás del asiento del piloto y que es visible en la cúpula de un Skyrider. A veces va cubierto con una lona. Este tubo es un cohete, idéntico a los que llevan instalados los asientos eyectables de la época, justo en el respaldo. El sistema se activaba cuando el piloto tiraba de la anilla situada en el asiento entre las piernas, y la secuencia pues se iniciaría con el desprendimiento del dosel. Entonces un dispositivo pirotécnico accionaba el cohete y por medio de un arnés que junto a un armazón que descansa sobre el asiento y al que estaba anclado el piloto, este se desprendía y sacaba también al piloto, que salía impulsado por este cohete fuera del avión. Un paracaídas entonces automático se abre en último lugar para amortiguar el descenso del piloto. El sistema era efectivo a 30 nudos y a nivel del suelo, y se constató como menos agresivo en cuanto a lesiones en la espalda que una eyección tradicional. Claro, entonces os preguntaréis, ¿por qué no se utiliza el sistema Yankee en cualquier otro avión en vez de la eyección? Pues porque a gran velocidad los márgenes de seguridad se invierten y era propenso a herir piernas y brazos. Por eso era especialmente aconsejable para aviones como el A1, y por ello se dotó al menos a 2 escuadrones, que se sepa, de la US Navy, que además lo fueron en pleno crucero en el depósito naval de Filipinas. En una parada que hicieron en Filipinas se les dotó de este sistema. Por cierto, se especuló con que se adoptase el sistema de eyección o de expulsión Yankee como un sistema válido para extraer a los astronautas de la lanzadera espacial, por la escotilla esta lateral que lleva. No se hizo por considerarse complicado y bueno, hubiera sido brutal que este sistema que impulsado o que iba montado en un SPAD acabase en algo tan avanzado como una lanzadera espacial. El sistema es hoy comercializado todavía por Universal Propulsion Corporation, en este caso con el nombre de Ranger. Le compró los derechos a Stanley Aviation. Bueno, sin nada más, espero que os haya gustado. Ha sido un relato pues inmersivo y que encontráis en la historia no solo conocimiento, sino también un poquito de experiencia, ¿no? La historia es un poco imaginación también. Por muy científica que la queramos hacer, que desde luego debe serlo, también es imaginación.
un poquito, una dosis pequeña. Y sobre todo, pues intentar llevarnos al pasado. Hay veces que la gente abusa de esto y pecamos de presentismo, pero bueno. Muchas gracias por aguantar el peñazo que me voy ya por otro lado. Y nos vamos.